Que Dios les bendiga. Para mí es un privilegio y un gran placer estar delante de ustedes esta tarde para poder compartir la palabra de Dios. Es interesante a veces cómo es el cuerpo humano. Se han puesto a pensar, bueno, si no sabían, el cuerpo humano tiene 206 huesos, una cantidad exagerada, y cada uno de ellos es sumamente importante. De hecho, si perdemos un hueso, por más pequeño o por más insignificante que a nosotros nos parezca, ciertos movimientos o ciertas acciones con nuestro cuerpo no las podríamos hacer. Por ejemplo, pensemos en el hueso de acá del brazo. El radio nos permite hacer este movimiento de girar la mano, pero nunca nos hemos puesto a pensar qué tan importante es solamente ese hueso. O si nosotros pensamos en el pie y perdemos el dedo gordo del pie, necesitaríamos un bastón porque nuestro cuerpo necesita cada uno de esos dos dedos para poder tener equilibrio. Y es que, interesantemente, el apóstol Pablo ha utilizado esta ilustración del cuerpo que somos miembros para poder explicar o expresar realmente lo que es la naturaleza de la iglesia. Y así como cada hueso tiene una función, cada uno de ustedes también tiene una función dentro de la iglesia. Por ejemplo, pensemos, ¿qué sería de un equipo de fútbol si todos fueran delanteros? ¿Quién defendería? ¿O qué sería si todos en ese equipo fueran porteros? ¿Quién echaría los goles? O en un trabajo, ¿qué pasaría si todos los que están ahí en el trabajo son jefes? ¿Quién realizaría el trabajo? O si pensamos en que solamente hay operarios en un trabajo, ¿quién lideraría o quién delegaría responsabilidades? Una correcta distribución nos hace realmente manejar o caminar de una manera correcta. Y cuando nosotros pensamos en esto, vemos la hermosa sabiduría de Dios en el diseño de la naturaleza de la iglesia. Dios ha hecho la iglesia una sola, universal, dentro de todo el mundo, pero dentro de ella hay diversidad. Cada uno de ellos tiene una función, distinción y valor especial. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde en el pasaje de Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 16. Así que quiero que me acompañen. Este texto realmente va a estar haciendo referencia a los dones dentro de la iglesia. Y es que nosotros vamos a ver que este texto nos enseña que Dios nos da dos enseñanzas sobre los dones espirituales. Repito, en este texto nosotros vamos a ver que Dios nos da dos enseñanzas sobre los dones espirituales. ¿Con qué propósito, hermanos? Con el propósito de edificarnos mutuamente en la unidad de la iglesia del Señor. Así que esta tarde, a través de todo este texto de Efesios 4, 7 al 16, miraremos dos enseñanzas sobre los dones espirituales para edificarnos mutuamente a la unidad de la iglesia del Señor. Antes de poder leer el texto y poder comenzar, me gustaría que me acompañen en una oración. Padre que estás en los cielos, bendito seas, Señor, te alabamos y te glorificamos por permitirnos estar en este momento para tu honra y tu gloria, Señor. Te queremos pedir que sea tu Espíritu Santo quien nos ilumine, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que ponga el entendimiento correcto sobre nuestra mente y nuestros corazones. Padre, cada día nosotros queremos ser más como Cristo, como tu Hijo, ser perfeccionados. Y sabemos que solo lo vamos a lograr si vivimos conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este momento a entenderla y a que ella pueda ser una realidad en nuestras vidas. Entendemos que la palabra ya es viva y eficaz, pero te rogamos que nos des fuerza para que nosotros podamos hacerla presente en nuestras vidas. Oramos, Señor, en este momento y siempre oramos sobre los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así que me acompañan, hermanos, en el capítulo 4 del libro de la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, dice así: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vemos que en este texto se menciona lo que les decía al principio, que la iglesia es un cuerpo, y dentro de ese cuerpo nosotros debemos caminar en unidad, y esa es la idea de toda la carta de Efesios. Pero cuando llegamos a esta sección, el apóstol Pablo va a estar dirigiéndonos nuestra atención hacia la diversidad y particularidad de cada uno de los miembros. Por eso, yo esta tarde he titulado este sermón, que lo vamos a ver en dos partes, Unidad y crecimiento en medio de la diversidad. En el capítulo 4 de Efesios, versículos 7 al 16, nosotros miramos la unidad y crecimiento en medio de la diversidad. Entonces, ¿cuáles son dos de esas enseñanzas que nos da Dios acerca sobre los dones espirituales? Muy bien, número 1, Cristo nos enseña que el medio para la unidad son los dones espirituales. Y eso lo encontramos del versículo 7 al 11. Cristo nos enseña que el medio para la unidad son los dones espirituales. Y en segundo lugar, vamos a ver que también Cristo nos enseña que el propósito de los dones es la edificación. Y eso es del versículo 12 al 16. Entonces tenemos estas dos enseñanzas acerca de los dones espirituales. La primera, el medio para la unidad son los dones. Y la segunda, el propósito de los dones son la edificación. En esta tarde solamente veremos esta primera enseñanza y estaremos viendo los primeros 5 versículos, o sea, del versículo 7 al versículo 11. Entonces empecemos y miremos qué dice la Biblia acerca de esta primera enseñanza acerca de los dones espirituales. Versículo 7, bueno, si nosotros pudiéramos como dividir la carta de Efesios o bosquejarla algo rápido, del capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol está escribiendo lo que Dios hizo en Cristo. Y luego del capítulo 4 al capítulo 6 de Efesios, lo que nosotros debemos hacer por medio de Cristo. Y si nosotros empezamos a leer el capítulo 4, el apóstol nos exhorta a andar en unidad. Y miren conmigo el versículo 5, dice, Efesios 4, 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y está hablando de todas las cosas que nosotros tenemos en común. Pero nuestro texto empieza con un pero. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y es que justamente este pero va a estar haciendo un contraste entre lo que nosotros tenemos en común como hermanos, pero también lo que nos hace diferenciar como miembros particulares. Este pero realmente contrasta y hace una balanza entre todo lo que tenemos en común, pero también todo lo que tenemos diferente a cada uno de nuestros hermanos. Y si seguimos pensando nosotros en la ilustración que utilicé al inicio, hay diferentes huesos y cada uno de ellos tiene una diferente función, pero todos ellos están dentro del mismo cuerpo. Entonces, en esta primera enseñanza que Cristo nos da acerca de que el medio para la unidad son los dones, vamos a ver 3 realidades que el apóstol escribe acerca de cada uno de estos dones espirituales. El Señor nos enseña que el medio para la unidad son los dones, y dentro de estos versículos del 7 al 11 vamos a ver 3 realidades que cada creyente tiene o debe conocer acerca de los dones espirituales. Es interesante cuando nosotros miramos y llegamos al versículo 7 y dice, pero a cada uno. ¿Se acuerdan los versículos 5 y 6? Dice todo lo que nosotros tenemos en común, pero luego empieza a apuntar de manera individual. Es cierto que tenemos un solo Señor, un solo bautismo, una misma fe, todos hemos sido sumergidos en un mismo bautismo, tenemos un mismo Dios y un Padre, pero dice, a cada uno. Y es importante notar el contraste que hace el apóstol Pablo, porque no sé si han puesto a pensar, hay muchas personas dentro de la iglesia que no se sienten importantes. Hay muchas personas dentro de las congregaciones que piensan que sus vidas no tienen valor.
Pero nosotros, eso no es correcto y nosotros llegamos a la Biblia y vemos en esta parte que el Señor pone un énfasis en especial en cada uno de ustedes, hermanos. Pero dice, pero a cada uno. Y entonces la primera realidad acerca de los dones espirituales, acerca de los medios para los dones espirituales, es que cada uno de nosotros tiene un don. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta primera realidad nos debe realmente conmocionar y nos debe realmente de alegrar de saber que nuestras vidas en el Señor son importantes. No valemos por lo que tenemos, no valemos por lo que somos, pero valemos por lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y una de esas realidades es que cada uno de nosotros tiene un don especial. Y esto lo podemos ver en diferentes pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 12. Si quieren acompañarme a buscar esa cita en 1 Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo también está hablando acerca de los dones. Y en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Y otra vez, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Sigan conmigo en el versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, otra vez, a cada uno en particular como Él quiere. Y también en el versículo 18 de ese mismo capítulo nosotros leemos, mas ahora Dios ha colocado los miembros, otra vez, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Una de esas realidades, hermanos, es que cada uno de ustedes tiene un don. Sepa o no sepa, crea o no crea cuál es su don, usted, si pertenece a Cristo, tiene un don para la edificación de la iglesia. Vamos a ver en la segunda enseñanza, en el siguiente sermón, que el propósito de los dones es la edificación mutua. Por eso, la sabiduría del Señor, al derramar en nuestras vidas dones, ha sido no para nuestro beneficio, no para nuestro gusto, no para nuestra exaltación, sino para hacer crecer la iglesia del Señor, para edificar a mis hermanos. Por eso, cada uno de ustedes tiene un don. Hermano, cada uno de ustedes tiene un don. Y la Biblia nos dice que somos muy importantes y el Señor ha puesto realmente valor particular en cada una de nuestras vidas. Aquí vale la pena, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos en dones y se nos viene a la mente todo eso, hacer una diferencia entre lo que son dones espirituales y habilidades naturales. Y quiero aclarar rápidamente que ambos provienen de Dios, pero al nacer nosotros tenemos habilidades ciertas capacidades que el Señor nos da. Habilidades como el arte, las matemáticas, como los deportes, como cocinar, cualquier otra cosa que naturalmente el Señor nos ha dado. Pero eso no tiene que ver con un don, porque esas habilidades, y nosotros lo vemos en el mundo, se usan muchas veces ¿para qué? Para su propia gloria, para su propio nombre, para su propia exaltación, para su propio beneficio. Pero cuando el Señor ha diseñado la iglesia, ha puesto en ella capacidades especiales para edificación de la iglesia. Por el contrario, entonces, un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servir a Dios y a otros creyentes. ¿Con qué fin? Con glorificar a Cristo y edificar a cada uno de mis hermanos. Y eso lo dice en el versículo 12 que leímos, a fin de perfeccionar a los santos, y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vemos cómo en medio de esta diversidad, el Señor siempre va apuntando a una unidad. Lo diferente que te hace a ti de tu hermano es realmente importante y necesario. Y muchas veces nosotros podríamos como sentirnos menos o más que ciertas personas, y ese es un concepto erróneo. Porque el Señor, y ya vamos a ver más adelante en ese versículo 7, conforme a su gracia, ha dado a cada uno lo que Él quiere, no lo que nosotros nos merecemos, no lo que nosotros pedimos, o no lo que nosotros ganamos. Miren conmigo ese versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cuando leemos que fue dada, no es algo que nosotros nos merecemos, no es algo que nosotros ganamos, sino que es algo que el Señor nos ha dado, y sobre todo esa palabra gracia nos hace pensar que es un regalo inmerecido. Esa palabra realmente apunta a creer específicamente en Cristo para la salvación, porque solamente aquellos que han
que tienen la gracia de Dios, que han creído en Cristo, es que pueden tener un don espiritual para servir a otros. Si la gracia del Señor no está en tu vida, por más que lo intentes y por más que lo busques, no vas a tener un don para edificar a tus hermanos. Por eso dice ese versículo, a cada uno fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Y cuando nosotros pensamos en esa palabra don, realmente se nos viene a la cabeza regalo, y es que de cierta manera su precio es gratuito. Y la fuente de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Él es por medio de quien los dones han sido dados a nuestras vidas. Nosotros leemos en otros textos que el Espíritu Santo, bueno, leímos en Corintios ahorita que el Espíritu Santo es quien reparte, pero es por medio de Cristo. Cristo nos ha dado dones a la iglesia, y el Espíritu Santo los reparte. Y aquí también podemos ver una obra trinitaria en medio de la iglesia, repartiendo y equipando a la iglesia para que podamos ser uno con Cristo. Luego miramos la segunda realidad acerca de los dones, y esa la vamos a encontrar del versículo 8 al versículo 10. Antes de poder pasar a eso, me gustaría poder hacer una pregunta para que cada uno de ustedes piense y también reflexione. Porque si nosotros estamos hablando de dones, muchas veces surge en nosotros una inquietud de decir, ¿qué don tengo yo? ¿O cómo puedo saber si tengo este don? Y entonces la pregunta es, ¿cómo descubres y cómo perfeccionas tu don? Ya dijimos que es obvio y es una realidad que todos tenemos un don, pero ¿cómo estamos seguros de que lo estamos ejercitando? ¿Cómo estamos 100% seguros de que estamos moviéndonos o usando ese don? Bueno, eso solo se va a conseguir teniendo comunión con mis hermanos, con otros creyentes, viendo la necesidad que hay dentro de la iglesia. Recordemos que el don no es para mí, sino es para servir. Y si yo pienso y miro las necesidades de la iglesia, ahí el Señor va a poner en mi corazón habilidades para poder servir a otros hermanos. Pensemos en el Señor Jesucristo. Cuando Él salía a las calles, ¿cómo sabía que las multitudes que estaban desamparadas? Porque Él las miraba, Él sabía y decía y tenía compasión de ellas. Por lo tanto, de esa manera nosotros debemos estar en la iglesia con nuestros ojos abiertos para poder ver las necesidades que tienen mis hermanos. No se trata de mí, se trata de mis hermanos edificarlos en Cristo. ¿Qué desperdicio sería tener una caja de fósforos el día que se va la electricidad en nuestra casa para no prender una vela? Está la caja en la casa de fósforos, pero a saber dónde está. Por lo tanto, hermano, el don que tú tienes es tan necesario que lo pongas en práctica en la iglesia. Por eso mi exhortación y mi motivación es: mira las necesidades que hay en tu iglesia. El Señor te ha capacitado para que tú los puedas bendecir. Entonces miramos esta primera realidad, que cada uno de nosotros tiene un don, y ahora miramos, como les decía en el versículo 8 al 10, la segunda realidad, y es que los dones fueron comprados por Cristo en la cruz. La primera realidad, nosotros vimos que cada uno tiene un don, y en esta segunda realidad, cada uno de los dones fueron comprados por Cristo en la cruz. Miren cómo empieza ese versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y es que aquí justamente el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento, está citando específicamente el Salmo 68 en el versículo 18. Y en ese salmo nosotros vemos que es un salmo de celebración, es un salmo de victoria por parte de David. Y literalmente ese salmo, el versículo 18 dice, subiste a lo alto. Y David como rey, como conquistador, no está pensando en él, está pensando en Dios. Subiste a lo alto y llevaste cautivos. Y es lo que está citando el apóstol Pablo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y es interesante cómo el apóstol Pablo está aplicando este versículo del Salmo a Cristo. Porque dice, Él es quien se ha ganado el privilegio de que tú y yo podamos tener dones dentro de la iglesia. Y pensando en esta ilustración que utiliza el apóstol Pablo, cuando en la guerra de ese tiempo se iba a conquistar una ciudad, se agarraba a ciertas personas como enemigos, que se les llaman los cautivos, y también se agarraban sus tesoros, y de cierta manera el líder o el capitán, el jefe de ese ejército caminaba por en medio de todos, y detrás de él venían los cautivos. ¿Y qué es lo que hacía con las riquezas? Las compartía o las repartía con cada uno de sus soldados.
Pero cuando Pablo lo aplica al Señor Jesucristo, nos damos cuenta que los cautivos somos nosotros. Aquellos cautivos que estábamos oprimidos por Satanás y por el pecado, el Señor nos ha rescatado, ha conquistado la batalla y ahora somos sus cautivos. Y ha repartido dentro de nosotros dones para la edificación. Y miren lo que dice más adelante: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice el versículo 9, nosotros vamos a ver cómo en estos versículos miramos las dos formas en las que se expresa cómo Cristo cumple la victoria y cómo Cristo adquiere la posesión de nosotros para poder realmente darnos dones. Y la primera la miramos en el versículo 9, que dice que su encarnación. Y eso de que subió, ¿qué es? Dice el apóstol, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Descender a las partes más bajas de la tierra, algunos teólogos consideran que es que Cristo descendió al infierno. Pero esto realmente no es apoyado por el contexto, porque realmente está hablando acerca de que Cristo ganó la victoria sobre la muerte. Y está hablando y está haciendo énfasis a su encarnación. Su descenso equivale a su encarnación. Cuando Cristo descendió a las partes más bajas, Él vino y realmente se humilló, y esto constituye un acto de humildad suprema en Cristo. Y ya lo vamos a ver también en Efesios, que lo menciona de esa manera. Entonces Cristo desciende y se encarna, pero también dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Menciona su encarnación, pero también menciona su exaltación, su glorificación, su descenso y su ascenso. Y es que este versículo está hablando de que la unidad de la iglesia va a estar puesta en lo que Jesucristo ya hizo. No solamente su muerte, sino también su resurrección. Dice el Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que yo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el igual ser a Dios como cosa que aferrarse, sino estando en lo alto, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea, encarnado, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Hermanos, tus dones han sido ganados por Cristo, no por tus méritos, sino en los méritos de Cristo. Y todo lo que nosotros hacemos y vivimos en nuestra vida tiene que estar fundamentado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien descendió, se encarnó y se humilló, pero Él es también quien ascendió y fue a lo alto. En este fundamento nosotros tenemos que caminar diariamente. ¿Se acuerdan que les dije? Efesios del 1 al 3, lo que Cristo hizo. Efesios del 4 al 6, lo que nosotros debemos hacer. Nuestro caminar y nuestro andar debe ser fundamentado en Cristo. Nuestra convicción es estar firmes en lo que Cristo ya ha hecho, para que luego nosotros podamos vivir conforme a estas verdades. Y por eso es que estamos en esta sección viendo la unidad en medio de la diversidad con los dones, y estas tres realidades nos explican cómo de cierta manera tenemos dones. Número 1, todos tenemos un don. Esa es una realidad. Número 2, Cristo se ha ganado esos dones con su sacrificio. Todo lo que Él nos ha dado, a Él le pertenece. Y la tercera realidad es que existen diversos dones. Y miramos el último versículo de esta sección, en el capítulo 11, y dice, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos de la obra. Esta tercera realidad es que existen diversos dones. Por eso es que hablamos, todos somos un solo cuerpo, pero todos tenemos funciones diferentes. Nosotros en la Biblia encontramos 3 listas diferentes acerca de los dones espirituales, 1 Corintios 12, Romanos 12 y acá en Efesios 4:11. Y de cierta manera el apóstol Pablo no pone esas listas de manera idénticas, sino que son diferentes. Algunos oficios se repiten, pero lo que Pablo está haciendo no es dar una lista exhaustiva de todos los dones. En este caso lo que está haciendo es mencionar los dones que lideran la iglesia.
Por eso nosotros leemos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Diversos dones, pero en específico estos dones son los que lideran la iglesia. Miremos rápidamente cada uno de ellos. Apóstoles, aquellos que son enviados con una comisión especial. Recordemos que hay una diferencia entre discípulos. Cristo tenía muchos, pero cuando menciona apóstoles, él solo escogió a 12. Y estos 12 fueron los que representaron y llevaron su mensaje autorizado por él. Hoy en día no existen apóstoles en el sentido más estricto de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor los utilizó. Efesios 2:20, nosotros leemos, el Señor los utilizó como, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ellos los utilizó como dones fundacionales. Utilizó a los apóstoles y a los profetas para hacer puesto el cimiento de la doctrina de la iglesia. Por lo tanto, nosotros una vez teniéndola, no necesitamos hoy en día más revelaciones de apóstoles y profetas, porque ya está acá. De cierta manera, todos cumplimos un ministerio apostólico porque estudiamos, entendemos y proclamamos las verdades apostólicas en este libro. Igualmente, los profetas es aquel que proclama las declaraciones de Dios. Cuando nosotros leemos profetas, seguramente estamos pensando en profetas del Antiguo Testamento, pero quiero recordarles que en el Nuevo Testamento también habían profetas. Por mencionar algunos de ellos, Juan el Bautista, Bernabé, Gallo, eran profetas. Y recordemos que en ese tiempo, en la iglesia de estos en particular, no existía la Biblia como nosotros la tenemos hoy en día. De hecho, no todos los libros estaban escritos. Entonces, cuando la iglesia necesitaba saber cuál era su voluntad, cuál era la voluntad de Dios para sus vidas en particular, existían estos profetas, que eran los emisarios de Dios para proclamar la verdad de Dios. Y ya lo leímos en Efesios 2:20, el fundamento, los apóstoles y profetas. Y también tenemos a los evangelistas, que estos son los portadores de las buenas nuevas. Y estos eran los que viajaban de un lugar a otro para predicar el evangelio. Los apóstoles y profetas pusieron el evangelio y son los evangelistas quienes llevan este evangelio, quienes llevan este mensaje de buenas nuevas más allá de las fronteras. Y si nosotros pudiéramos pensar hoy en día quién pudiera tener este don o quiénes son estas personas que son evangelistas, pudiéramos pensar en los misioneros. Son aquellos que se despojan de sus comodidades, son aquellos que aceptan un llamado de Dios y se van de sus casas, se van de sus países para poder llevar el mensaje de Dios, para poder compartir esas buenas nuevas en lugares áridos, en lugares donde nunca se ha escuchado la palabra del Señor y predicar. De cierta manera, cada uno de nosotros tenemos un ministerio evangelístico. Cada uno de nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas. No solamente para aquellos que tienen el don específico de evangelistas, tal vez ellos tengan más facilidad, tal vez algunos tengan esa virtud de poder compartir el evangelio de una manera tan fácil y sencilla. Pero quiero recordarles que cada uno de nosotros estamos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación a todo aquel que está perdido. Y por último, nosotros miramos a los pastores y maestros. Quiero hacer una aclaración importante de este versículo 11. Cuando nosotros leemos a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y luego dice a otros pastores y maestros, pareciera que está haciendo como 5 categorías, pero en realidad son 4. Apóstoles, profetas, evangelistas, y luego en la última engloba 2 ministerios, pero un solo oficio, pastores y maestros. Y es que obviamente está apuntando a eso, ¿verdad? El pastor es aquel que lidera el rebaño, que guía y cuida el corazón de las personas, pero el maestro es aquel que enseña eficazmente la palabra de Dios. Y sabemos que ese es un don para todo aquel que quiere estar liderando dentro de una iglesia. Hermanos, estas son las 3 realidades que expresan cómo Cristo nos enseña que para estar unidos, el medio son los dones espirituales. Esa es la primera de las 2 enseñanzas que nosotros leemos. Luego vamos a terminar viendo del versículo 12 al versículo 16 en la segunda parte. Ahorita solo vimos 2 enseñanzas sobre los dones espirituales para edificación mutua de la iglesia del Señor. Ahorita vimos que Cristo nos enseña que el medio para la unidad son los dones. Y luego vamos a ver que Cristo nos enseña que el propósito para los dones es la edificación. Cuando yo estoy leyendo y estudiando esto, recuerdo una canción que es como
un poco reciente que dice, gracias por Pedro, gracias por Jonás, y está hablando como de historias bíblicas. Y yo me puse a pensar, y estamos viendo en el versículo 11, que estas personas no tanto tienen dones de apostolado, de profecía, de evangelismo, sino que ellos son un regalo. Ellos son hombres dones, si lo pudiéramos decir de esta manera. Y de cierta manera nosotros también tenemos que dar gracias por estas cosas. Dar gracias por los apóstoles que el Señor utilizó, por los profetas que fueron valientes y el Señor utilizaba, por los evangelistas y misioneros que hoy en día existen, y sobre todo también por los pastores y maestros que están liderando iglesias hoy en día. Dios los ha puesto para predicar y esparcir su palabra. Esos hombres son un regalo para nuestras vidas. Oremos por ellos, agradezcamos a Dios por ellos. Pero sobre todas las cosas, hermanos, demos gracias por Cristo. Como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros pensamos que Cristo está sentado en el trono a la diestra de Dios, eso quiere decir que Cristo ya ha hecho todo. Y esa unidad no es que nosotros la vamos a crear, sino que nosotros la vamos a tratar de permanecer en ella. Y eso va a ser a través de los dones que Dios ha dado a cada uno de ustedes. ¿Qué vas a hacer con tus dones, hermanos? ¿Cómo vas a utilizarlos para el fortalecimiento y edificación de la iglesia? Tienes uno. Cristo te lo ha dado. Puede ser que sea muy diferente a otros, pero tienes que usarlo para el Señor. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras en otro tiempo a través de los padres, por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien por asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y este libro de Hebreos va a mencionar que Cristo es superior a los ángeles, superior a los apóstoles, superior a los profetas, superior a Moisés, superior a cualquier otra cosa más. Por eso tenemos que dar gracias por la obra de Cristo. Y lo que nosotros hagamos debe estar realmente en la convicción de su obra, muerte, vida perfecta y resurrección. Oramos. Padre, te queremos dar gracias por tu sabiduría, Señor, por lo increíble que tú eres. Saber que no merecíamos nada de lo que tenemos. Tú has diseñado un plan hermoso, has dado una iglesia preciosa y nos has dado dones, Señor. Eso es increíble. Gracias porque no los merecíamos, pero Cristo en su gracia nos ha repartido a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos des fuerza y ánimo para poder utilizar estos dones para tu servicio. Señor, oro por mis hermanos para que tú les ayudes, les orientes, les guíes en las capacidades que tú les has dado para que les pongan para tu gloria y al servicio de los hermanos, Señor. No queremos elevar nuestro nombre ni exaltarnos a nosotros mismos, solamente queremos apuntar a tu gloria, Padre. Gracias por concedernos todo esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.